Empezamos a desarrollar algunos conceptos en el bloque anterior y bueno, es el momento de ir hacia el final. Después de esta pausa prolongada que tuvimos, Pedrini tiene la palabra. Muchas gracias, mi amigo. Hoy en el programa Chaco Debate Radio tuvimos un reportaje con Aida Ayala y hablando de la posverdad, porque hay palabras que son obligadas. ¿Cómo? No hay que mentirle a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Antes te mentían todo el día. O sea, yo sigo sosteniendo que acá hubo una década que fue virtual. No pasó nada. Tu auto no existe, tu viaje no existe, tu moto no existe, tu celular es mentira. No existe. Entonces, nos dijo Aida Ayala algo realmente extraordinario. Fue una de las definiciones de macroeconomía más impresionante que yo escuché. En un momento se puso a hablar de la deuda del Chaco, en buenos términos, en nivel de colaboración, y yo le digo, ¿y qué pasa con la deuda nacional? Dice, no, la deuda que sacó Nación es para pagar la deuda que dejó el gobierno anterior. O sea, esto es lo más ridículo que yo escuché en mi vida. Uno de los países más desendeudados del mundo fue la Argentina hasta el 2015. Y los organismos internacionales de crédito jamás te prestan news compel si no tenés con qué responder. O sea, es todo aplicable estéticamente a lo que es conveniente en ese momento. Cualquier cosa menos la verdad, recién lo decía Roberto fuera del aire, que Durán Barba dijo, yo no sé si la verdad a la gente le interesa. La verdad no importa demasiado, dijo Durán Barba. Ahora, pero en realidad ahí no hay posverdad, porque cuando Aida dice la cuestión de la deuda que se pagó, lo que dejó el kirchnerismo, no es una posverdad, es una mentira. No, es una mentira flagrante. Es una mentira. Bueno, pero pero en ese marco, a ver, tomemos el ejemplo del endeudamiento y desendeudamiento que empezó Fernando y vamos a volver a lo que hablábamos antes también de cómo cada uno de los aspectos en la política actual, nacional, provincial y demás, está plagado de posverdades. Entonces hay un concepto sobre el tema del endeudamiento y cómo es insostenible en el tiempo, que dicen algunos de parte de Cambiemos, cómo hay sectores en la provincia y actores en la provincia que critican fuertemente el endeudamiento del gobierno nacional y que le responden diciendo cosas como estas, pero que al mismo tiempo son los mismos actores que justifican un endeudamiento provincial que lleva 3 años. No hay manera de no sacar, si tenemos una dependencia terrible con el gobierno nacional. Perdón que termino, Fernando. Que justifican el endeudamiento provincial en función de que la nación no manda recursos cuando los niveles de coparticipación han crecido, que hay una provincia que era ordenada, porque también eso fue un concepto que nos metieron en la cabeza desde antes del cambio de gestión y de repente no se puede pagar gasto corriente y supuestamente estamos hablando de que estamos solos y abandonados en el mundo y qué pasó antes, si había una provincia ordenada, porque ahora se desordenó. Y en el marco de todo esto hay un tema que quizás da para hablar en otro programa y con otro tema, ¿no? Pero cómo hay conceptos que se instalan y que la decimos de una manera errónea. Y apelando al concepto de la posverdad que estamos hablando, estamos diciendo una partecita de la verdad, pero no otra, que es el tema del federalismo. Exactamente. El federalismo, no hay un debate serio. ¿Qué federalismo? El federalismo el nuestro no existe. Exactamente, el concepto federal no se aplica a la Argentina. Y una provincia que reclama a la nación, y esto ya ni siquiera va por nuestra provincia, sino puede ser por cualquiera, que reclama a la ausencia nacional y que el otro día yo estuve presente acá y Beatriz Bogado decía dónde están las obras del gobierno nacional. Y lo hablábamos sobre eso y me retrucaba afirmándome, bueno, antes la nación financiaba al 100% y ahora el esquema es 70-30 y que la provincia no puede hacer obras, yo le decía. Y bueno, pero ¿con qué recursos, Alejandro? ¿Con qué recursos? Pero si no tiene, claro, estás hablando de Chaco como si fuese Australia. No, pero justamente, pero empecemos a debatir el concepto del federalismo. Sergio, si tenemos una provincia ordenada, ¿por qué no lo puede financiar? Si nos venden como que tenemos una provincia ordenada... Una cosa es ordenada, otra cosa distinta es contar con recursos. Pero es como que vamos a terminar administrando pobreza, digamos. Porque no nos vayamos de la provincia no va a tener, no tiene capacidad, no tiene autonomía económica como para poder reducir esa brecha, digamos. Está bien, pero en ese marco hablemos exactamente de lo que es el federalismo
y dejemos, y perdón, no me quiero ir al tema como dice Fernando, porque tiene razón, pero digo, volviendo al pero tema, la provincia queda en apelamos a una- las cuestiones pero la federales. provincia queda en una situación de desigualdad, digamos. Porque si el Estado Nacional tiene la capacidad de recaudar y de distribuir, las provincias como Chaco, Que tiene el 4.º nivel de coparticipación. Facundo. Sí, observando esta cuestión de ideas y contraideas, entendemos que hay, y esto se replica en la realidad, a nivel de posverdad, porque esto viene a una cuestión de la dicotomía o antagonismo de Carl Schmitt de amigo-enemigo, y que se replica y se replica a través de diversos mecanismos. Los medios, las redes sociales, pero con la diferencia que habría que no dejarla pasar, que cuando el poder legitima a través de los mensajes su discurso, pesa más. Un ejemplo, lo dijo el presidente, me llamó por teléfono el presidente, vino el presidente en un timbreo, me habló de que la pobreza va a ser cero, que estamos yendo todos para adelante. Digo, el mensaje de la posverdad está legitimado en ese caso, y ahí hay una diferenciación con respecto a esta cuestión de la grieta, de la grieta de la que se habla, digamos, consuetudinariamente. Quería que no pase eso. hay un poco, claro, que Sí, Eugenia. hablábamos hoy, ¿no? El tema de las redes sociales, los medios de comunicación, el rol que terminan cumpliendo en esta retransmisión de los mensajes, del discurso, ¿no? Hay un discurso que se privilegia por sobre otros. Ahora, ¿no utiliza el poder político a los medios de comunicación para potenciar esa posverdad? Obvio, existe. ¿No terminan por eso- utilizando? Por supuesto. En los medios de comunicación, con una fuerza especial que se llama pauta, por lo general, Sí. y también las redes sociales, por supuesto. Pero Y justamente, además, perdón, más allá de eso, estábamos hablando en el bloque anterior, Sí. que viene de antaño, la guerra del Golfo fue una guerra televisada para mantener en expectativa al televidente de lo que estaba ocurriendo minuto a minuto en una guerra fabricada. Por última en vez. la guerra de Malvinas sucedió lo yendo, mismo, y yendo ¿no? a esta cuestión concreta de la pauta, tenemos que ir a la cuestión de orgánicamente de cómo está constituido el pensamiento a nivel dirigencial, digamos, o de dónde emana la bajada de línea, digamos, porque tiene una cuestión concreta de la Secretaría de Políticas Públicas, de Políticas Comunicacionales, mejor dicho, que es la que tiene una línea discursiva, que ojo, digo, esto es para discutirlo, existe, está desde hace mucho tiempo y es la encargada de eso. Digo, desde la concepción de poder y del manejo del poder, esto es válido. Digo, hacen política. Sí, pero Ajá, ¿por qué pero es el poder válido? político No entiendo por qué es también válido. Digo, es válido reducido, porque ¿no? existe. Ah, Digo, no digo que esté bien o mal. Claro, digo, claro, es claro. válido porque existe. Claro, es real. Porque Que es termina parte del siendo juego de la política. No, está bien. El Es otro parte día- del juego que muchas veces creo que habría que erradicar. Si se quiere hablar en serio, por ejemplo, de cuando en estos tiempos de detenciones con prisiones preventivas a dirigentes opositores. Digo, A se discreción. va a tener vicio de credibilidad esa cuestión cuando por la misma situación caiga alguien del poder político de turno. ¿Qué va a Caso pasar? contrario, Bueno, pero puede va a llegar a- quedar en esa pero puede definición de llegar a Facundo, pasar ¿no? eso en el De 2023, decir, bueno, digo. está permitido. El otro día leí, no sé si en página 12 o Tiempo Argentino, me disculpo ante la audiencia, algo muy interesante. Decía que están trabajando, por supuesto, que el tipo era un experto en neurociencias. Y el gobierno tiene un gabinete al que va Facundo Manes bastante seguido. Dice que están trabajando, lo está relatando un científico a lo que voy a contar. Están trabajando sobre la primera capa del cerebro. Entonces el tipo dice, usted se preguntará de qué está compuesta o qué registro tiene la primera capa del cerebro. Y dice, imagínense un señor de las cavernas saliendo de casa y encontrándose con un tigre dientes de sable. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron la foto, o el dibujo, perdón, qué foto, parezco Susana Jiménez. Un dibujo de un tigre dientes de sable, tiene unos colmillos así de grandes. Entonces ese tipo no se queda meditando como un griego ante cuál es el camino a seguir. El tipo ve el tigre y se da vuelta y huye despavorido a la cueva. Entonces actúa sobre la inmediatez, sobre lo primitivo. Y de ahí viene aquello de trabajar sobre lo sensorial. No complicarla, insistir sobre pocos Pero, temas. Fernando, yo entiendo lo de a ver. sensorial, entiendo perfecto. El tema es cuando el presidente de la Nación ayer, por ejemplo, dice vamos al camino de que Argentina no puede endeudarse más.
basta de endeudarse, como si fuese que él Pero- no tiene Vos sabés ningún que hay tipo de gente que responsabilidad. escucha eso y dice, y viste como que en el presupuesto nacional Sí. 2018, Argentina tiene 405.000 millones de pesos destinado solamente al pago de intereses de deuda Bueno, contraída por el eso- gobierno de Cambiemos. Eso es neurociencia. Eso no es posverdad. Eso es por verdad. Eso no tiene Él que se ver con lo despega, emocional. él se Eso es despega. mentira. Es por verdad también cuando dice que hay que reducir y hay que ahorrar y por eso hay que disminuir los sueldos a los jubilados o disminuir el ingreso por la asignación universal por hijo. Digamos, O ¿no? que No lo estoy escuchando, los jubilados Sergio tienen menos Álvarez. plata, pero tienen No lo más poder dijo, adquisitivo. Nunca se habló A de ver. reducir el sueldo Pero- de los jubilados A o ver, reducir la asignación dejémoslo. universal por hijo. Eso no es cierto. O sea, creo que una de las ventajas que tiene, uno de los valores positivos que tiene el gobierno de Cambiemos fue la ampliación de los beneficios sociales en ese sector. Si encontramos una frase que Macri diga que vamos a reducir el sueldo de los haberes de los La, jubilatorios, la ahí vamos a reducción va a encontrarla y ser de vamos a tener. 100.000 millones de pesos. Pero estamos hablando de otra cuestión, de cuestiones básicas o relativas al financiamiento del sistema previsional o forma de financiarlo. No que el jubilado va a tener menos plata en su bolsillo. No, Pablo sí, sí. Tonelli, Sí, Pablo va a Tonelli, reducir, va a Pablo reducir. Tonelli, Está bien. diputado del PRO, dijo van a perder plata los jubilados, pero no poder adquisitivo. A ver, hay dejemos- una falsa dejemos. comunicación. ¿Cómo se explica eso? Porque tenemos que sentarnos y ver la primera parte de la película, que va a ser un sistema de transición, un sistema de empalme, que es donde va a estar el problema para el jubilado, que no es que va a dejar de ganar... No hay un recorte no hay un salarial. recorte salarial. Claro, En todo pero no caso, tampoco hay que va a ver haber un cuando hay la un fórmula recorte se en el aplique en aumento forma que estaba concreta y se establecido. supere el tramo de transición del empalme, que ya fue corregido por gestiones ofrecidas por el bloque justicialista en el Senado, que tiene correcciones propuestas en la Cámara de Senadores, que Alicia Terada, diputada nacional por el Chaco por Cambiemos, es miembro de la Comisión de Legislación Previsional, ya ha hecho públicamente y con el respaldo del bloque de la coalición cívica que van a tener que introducir modificaciones para que el empalme, el periodo de transición no sea tan gravoso para el jubilado. Al final de la historia tenemos que ver si la fórmula que se aplica realmente quita una ganancia o una expectativa de Ajá. ganancia. Pero, Ahora, ¿sabe qué? un- El presidente un había jubilado dicho, que cobra todos tenemos que 7.500 ceder... pesos, le vamos a decir que no, va No, a y aparte disminuir la su quita de capacidad. remedios. Claro, la no, pero el canastea. tema es que el Y presidente olvidate había del PAMI, dicho- va a ser AFJP en cualquier momento. Eso es una Fernando, posverdad. el Eso es presidente una había posverdad. dicho, Es una el posverdad. presidente había Eso es dicho... el ejercicio de una Yo te voy a posverdad. mostrar. ¿Cómo es? De igual manera. Yo te voy a mandar el diario a tu casa. De igual manera. Bueno, pero si uno si somos visionarios. visionarios o No, sé cómo no, se llama, no, no. El día anterior a que el presidente Macri asuma y mucho tiempo antes de la campaña se hablaba del presidente privatizador. Y me pueden decir una privatización y dicen vialidad y están completamente equivocados. Una. No, en eso No tiene existió razón. ninguna. Y el Tiene tema razón. de la Pero sí AFJP es otra, es otra pero sí. mentira que se instala. Pero sí, y por si ejemplo, llegase, pero perdón, fue y si desmantelando llegase a ARSAT, suceder, Aerolíneas Argentinas. no son YPF. privatizaciones. Aerolíneas No, Argentinas son jamás fue vaciamientos. 100% estatal. Son Jamás Jamás lo vaciamientos. fue. Son vaciamientos. Pero Te Pero no nos vacían. pasa lo significa, mismo, no nos pasa lo significa mismo que porque sean Te privatizaciones. vacían. Empecemos a hablar Por con ahora. las palabras justas, entonces vamos a empezar a entender un Oíme, poquito más los Aerolíneas problemas. no, No, la eso- privatizaron, pero están trayendo las low cost y la están vaciando, te lo dicen los Tuvo el mejor empleados. periodo de ganancia. La están vaciando. El aeropuerto Sí, de Félix, Resistencia Félix, fue el tercer hay una aeropuerto que cosa- más creció en el año en Argentina. Y me están dando 2019 vaciamiento no va a en tener aporte Argentina. estatal. No Pero tengas se- duda. se- No, pero está bien. la La están cuestión vaciando. privatizadora puede ser Récord de bonos. claramente que se ha tratado una posverdad en su momento. Ahora, queda claro también que cuando el presidente dice todos tenemos que ceder un poquito, yo no noto que el poder económico que representa Macri ceda algo. Sí ceden los jubilados en este caso. ¿Por qué deben ceder los jubilados y no, por ejemplo, el poder político Concentrado. No más solamente- encumbrado? no solamente ¿Por qué el no poder el poder con- económico más pero- encumbrado? Porque es un gobierno de ricos. Siempre Más- ceden más bien- los demás. A ver, Más bien hay en- sectores en el sector económicos que político- no han cedido En absolutamente el sector político nada. se está por hacer el ajuste, lo hizo María Eugenia Vidal, lo está por hacer en Provincia de Buenos Aires, lo ha hecho Coqui Capitanil en la Intendencia de Resistencia, que dice que va a reestructurar sus cargos políticos. O sea, el político o el que ejerce la política de gestión pública diaria no se da cuenta que es el camino que tiene que ir la reducción de gasto político, es porque obtuso no lo ve. O sea, Pero también se escúchame, hacen Pero la ejemplos de- si reducción- yo, pero si yo te ¿cuánto pago va a un re- sueldo cuánto va a y reducir te meto del gas- inflación y te obligo a que bajes tu nivel de consumo, y hermano, algo vas a tener que ajustar. Pero vas a reducir por Eugenia. ahí para terminar pagando los intereses de la LEVA, que son más de 220 No, yo creo que se lo había Pará, dicho Facundo, la vez sí, pasada, Facundo. Eugenia, en donde el presidente pasó en la campaña a prometer podemos vivir un poco mejor
a todos tenemos que ceder un Y poquito. yo te corregí la frase. Y me parece, es que lo dijo de esa forma. No, pero vos lo ponés Lo dijo de esa manera. Vos lo ponés como una frase que reemplazó a la otra. Y O en el sea, programa es lo una habíamos- posverdad mía, decís. No. Sacale Hay poquito. dos frases que no tienen nada que ver una con la otra. Porque una no reemplaza a la otra y lo hablamos en el No, programa porque anterior. es que- porque una frase se mantiene y La la otra frase- se agrega, pero no son supletorias. Es que la promesa de podemos vivir mejor no se está plasmando. Lo ¿O escuchamos dónde lo un ratito observan a ustedes que Facundo. podemos vivir mejor? Vamos, Porque estamos sí, viendo... Facundo. Creo Vamos, que Facundo, hay decía, una por favor. serie de cuestiones que justamente iba a hablar de la campaña, que tienen que ver como mayor esplendor de la posverdad. No quiere decir que se haya mitigado en la actualidad, pero creo que tiene que ver mucho con esto del periodo de campaña donde se han visto las mayores posverdades. Esta cuestión de la pobreza cero que hablábamos hoy, Sí. combatir la inflación. Unir a los argentinos, que no ha hecho una sola medida para unificar a Y los esto me argentinos. trae a justamente. colación una frase que muy repetida por Winston Churchill, que dice que nunca se miente tanto como antes de una elección, durante una guerra o después de una cacería. Me parece que viene a ser el juego de esta cuestión de potenciar la posverdad, pero también de esto que hablamos hoy de ir redinamizando el proceso de la posverdad. Ajá. ¿A cuánto Es se decir, está de una todas las estafa, semanas- Facundo? ¿A cuánto se está de una estafa? De una estafa electoral a partir de lo que está describiendo. ¿A cuánto se está? Y estafa electoral tenemos A ver, cuatro porque me parece que es, Pero se a ver, me parece reconvierten, que se es muy reconstruyen. complejo hablarlo en a ver, cuando para no nosotros caer hablamos- siempre en el presidente Se Macri. reconstruye. Carlos Nosotros- Menem, cuando promete, ¿se acuerdan? Salariazo y revolución productiva. Y después cuando es elegido, termina haciendo todo lo contrario. Si eso no es una estafa, se parece bastante. A ver, quiero Peor todavía, la ¿no? cuestión esta de la posverdad es un tema que, lejos de ser algo trivial, es algo sumamente complejo. Porque digo, hay una serie de sucesos, de elementos, como decíamos hoy, que se recortan de la realidad para potenciarlos en pos de esta verdad de un construida. relato. Que para poder analizarlo necesitas una perspectiva en el tiempo. Digo, por esta cuestión, y no es que quiero esquivar la pregunta, pero digo, y si no, de lo contrario, tendría que hacer futurología. Digo, hoy estamos analizando esta cuestión de que son ejecutivos en el gobierno y podemos plantear estas cosas que estamos viendo. Creo sí que hay muchas tendencias en 2 años del gobierno de Cambiemos que se repiten comparativamente a lo que ocurrió en otros procesos anteriores en la Argentina, hace 40 años y hace 20 años, y que no nos ha ido del todo bien como experiencia, visto en el tiempo. Bueno, pero si yo tengo que esperar, digamos, este proceso en el tiempo, y mientras tanto, el jubilado hay que ver cuánto va a cobrar a fin de mes, No. qué aumento van a tener los docentes. Pero partiendo cuánto- de Sí, partiendo pero de lo que digo, decía esas son Facundo, dos cuestiones. partiendo Digo, de lo que creo que decía uno es la Facundo, política pública y el otro es la posverdad, ¿no? Por eso, partiendo de lo que pero- decía Sí, Facundo, escuchamos, perdón, Facundo. partiendo de lo que decía Facundo de lo que recién mencionaba, el concepto, el eslogan o como queramos llamarlo de pobreza cero, también fue discutido en este mismo programa, tenés que evaluarlo particularmente al final de una gestión. pero- Vos no podés decir que es una mentira. Pero no podés esperar Vos 4 podés- años. No, ¿por qué no? Si es un objetivo de gestión. Claro, pero es Vos un cuando concepto raro, Cuando ¿no? termine la No, gestión, ahora pero que vos discutas el camino, hoy es una cuestión. en Para el la proceso pobreza Es un tiene concepto proceso raro de partir gestión. prometiendo de que vas a reducir la pobreza, generando más No pobres. podés decir que es mentira. Esto Porque reemplaza porque el no primer podés semestre. todavía evaluarlo porque no hay Claro. un fin de gestión, no hay un fin de proyecto, no hay Alejandro, un fin de objetivo. Alejandro, según la Fernando, UCA, espera. 1,5 millones de pobres más. Pero vos seguís discutiendo sobre lo que te estoy diciendo que no hay que discutir. Está bien, Alejandro- pero vamos a esperar entonces 4 años para Alejandro, saber. Digo, esto pero me parece reemplaza- curioso, No, ¿no? no. Esto Hay reemplaza la procesos. promesa del primer semestre. No, El segundo. de Y sí. hecho, No, la Seguro. llegada del segundo semestre. No, la ¿no? llegada Tal del segundo cual. semestre, perdón. Otra. de Yo hecho creo hay que van procesos buscando de fórmula nueva. contability. ¿Cómo decís, Nacho Facundo? Gasoil. Que esa es otra, bueno, que no, Hijo de justo Dios. la estaba por mencionar, que esa es otra más evidente y más cortoplacista. Porque digo, esta cuestión, porque hoy hablamos de la campaña, en el trajín del recorrido de campaña, creo que hoy la coalición que es gobierno, en este caso Cambiemos, se ha derivado en una serie de, y por eso hablamos de la instalación Sí, el completa y atroz de Durán Barba, en una instalación de ideas que no han tenido una suficiente maduración y que nos guste o no nos guste, han instalado una posverdad que a la gente o al común, y esto hablábamos hoy, que no está atado y creo que traspasa la cuestión del capital cultural,
no le alcanza, porque es justamente una posverdad, de como para hacer un miramiento entre líneas o un análisis entre líneas. Dos gestiones de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Lo La gestión de compra la presidencia, y no... la gestión de la provincia de Buenos Aires se basa en cuestiones aisladas. Lo compra disparado por esta cuestión de los sentimientos, las emociones, lo cree y en el tiempo ocurren otras cuestiones. Sergio. No coincido, porque si no, ¿cómo justificamos que Macri tenga dos gestiones en la Ciudad de Buenos Aires, que la reelección de su delfín Horacio Ríos Larreta haya sido positiva, que tenga instalado a María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, que tenga la posibilidad de distribuir la idea de Cambiemos en toda la nación? O sea, me parece que si basamos que son hechos aislados, estamos desconociendo todo un trabajo de elaboración. Dicen, tenemos un equipo, por supuesto, María Eugenia Vidal trabaja con Macri hace 20 años. O sea que me hace acordar a la respuesta que daba Cristina Fernández en su momento cuando recibía cuestionamientos, decía: yo saqué el 54% de los votos. Entonces parece que no había posibilidad de discutir ni hacer ningún reparo, porque dice, bueno, ganamos las elecciones. ¿A cuánto están ustedes de decir, hagan un partido y ganen las elecciones? Él dice que no hay una construcción aislada. No dijo que no se puede discutir en función de una elección. Que el resultado Macri presidente no es una construcción aislada de 8, 7, 9 meses de campaña, sino que puede tener un respaldo anterior en todas estas cuestiones. Lo mismo que la irrupción de María Eugenia Vidal en la política, o la irrupción en la provincia de Buenos Aires particularmente, trae atrás no solamente una construcción de una figura territorialmente ubicada, trae atrás toda una cuestión pero toda esa construcción de esa figura María Eugenia Vidal se caía a pedazos si en lugar de el peor personaje más defenestrado, hasta periodísticamente, con peor imagen negativa como Aníbal Fernández, no era el candidato que competía con María Eugenia Vidal. O sea, fíjate cuánto hay de contextualizaciones que hay que hacer, ¿no? Eso hace futuro, también es está bien. Una hipótesis suelta. Es una hipótesis que no tiene algún tipo de comprobante. Lo mismo que decía Con yo una hoy causa con la de cuestión de Venezuela. vamos camino a Venezuela. Sí. Bueno, yo voy a apelar a que el ser humano tiene la capacidad de discernir. Es cierto que hay relato, que hay posverdad, es cierto que hay medio de comunicación, digamos, pero en el fondo, digamos, ¿no? Todavía tenemos la capacidad de poder discernir y ver esto realmente, esto que está pasando en los medios de comunicación, es mi verdad, digamos, porque sí, yo siempre decía cuando recién empecé a trabajar, si yo llego a fin de mes y tengo que sumar mi cuenta y no me alcanza, hay una verdad que es irrefutable, digamos, ¿no? Entonces, también esta posverdad va a tener un límite. Bueno, va a ser la propia realidad. hablabas de un límite si la y posverdad no la acompañás con la cuestión de la realidad diaria, si yo como político salgo a caminar, golpeo una puerta, hablo con mi vecino y vendo un relato, vendo algo que es fantasioso, no me van a creer y voy a terminar eliminado del sistema. Bueno, O sea, si nos divorciamos de la realidad, por más verdad que tengamos en la caminata del día a día, nosotros damos cuenta si estamos en sintonía, podríamos decirlo, con la sociedad. Y siempre hay un relato que se privilegia sobre otro, digamos. Hay un relato que gana a otro. Ahora, ¿consideras que el relato K, que tanto despotricaba a la gente de Cambiemos, fue reemplazado por el relato M? ¿Y a vos que tenés alguna duda? Yo tengo una respuesta, pero me gustaría conocer la tuya. Es evidente, digamos, Vos sabés ¿no? que yo creo que uno de los leitmotiv, uno de los factotum de este programa es el misterio del resultado electoral. El resto, para mí, está todo clarito. Pero no hay misterio. Sí, hay un misterio impresionante. Que la gente haya votado esto que está pasando, el fracaso del programa El misterio económico. lo tenemos nosotros porque no podemos acceder con nuestra No comparto. capacidad de conocimiento. Pero ya no hay Respondiéndole misterio, a Roberto, me parece que sí tiene que ver con esta cuestión de deconstrucción de un proceso sobre otro para poder legitimarlo. Eso. No, pero una cosa que decía Fernando, no me parece que todo lo de Cambiemos esté enmarcado dentro de esa definición que da Fer recién. Pero sí, hay cuestiones que uno debe repasarlas y decir, che, pero pará, las principales promesas de campaña fue, como decíamos recién, unir a los argentinos, no ha hecho una sola medida para unir a los argentinos. ¿Y de qué hablamos? Después, pobreza cero, tampoco, ¿Y por de lo qué menos hablamos? hasta ahora no lo ha demostrado y es una Bueno, curiosa pero manera de tratar no hay de otro reducir discurso la pobreza pero generando más pobreza. Pero no hay otro Y discurso después- que gane y que sustituya ese.
¿Cuándo le tiró un ¿Entiende? centro a la gente? No hay otro. Y pero es lo mismo que pasó Escuchamos en 2011 cerca. con una Cristina que era mucho más amable, que venía transparencia institucional, calidad institucional. ¿Por qué y tenemos después no que ir pasó para nada atrás de si eso. estamos hablando Pero para estamos haciendo la adelante? comparación. Él me dice que los ejes de campaña de Cambiemos no se están dando en la realidad. Los ejes de campaña del Frente para la Victoria 2011... O después sea, no como no se cumplieron antes, tampoco lo cumplimos ahora. ¿Será eso? Pero en todo caso, ¿a dónde está sometido esa cuestión? Al momento de la elección del ciudadano. Si no está Bueno, conforme lo mismo con decía Cambiemos, Cristina en su momento, y ¿no? está bien, ¿y cómo terminamos? Sí. No, ahora. O sea, Entonces No, está vamos- bien, pero con el tiempo es que El que se demostró decide- que la gente eligió una manera y después que decidió elegir de otra. no, pero está Como bien. puede Pero ser que en realmente 2 o hay en una 6 cosa. años también se elija ¿Elige diferente. realmente la gente Sí. algunas propuestas? Porque yo me acuerdo haberla entrevistado a Aida Ayala antes de las últimas elecciones legislativas nacionales acá, en este programa, en donde dijo, por ejemplo, no vamos a... Es un relato del gobierno anterior, es un relato acá, que vamos a hacer una reforma laboral. ¿Y qué terminó pasando? La reforma laboral, después Lo de las mismo que elecciones, va a pasar terminó con el sucediendo. PAMI, Terminó Yo estaba parado allá y decían, vamos a ser igual que Brasil. Así decían. Yo estaba parado allá. ¿y te afuera. parece que no es más cerca de parecerse a Brasil que los derechos que ya teníamos? Si vos tenés una reforma laboral consensuada con el máximo partido opositor, que es el Partido Justicialista, Ajá. la CGT y ciertos sectores que hacen la cuestión del Pero eso no trabajo, significa que entonces sea salió- bueno. No. ¿cómo salió? ¿Por consenso? Consensuado Ajá, es una pero y la cosa. respuesta Eso no de Aida no significa, tendría que ¿no? haber sido ahí. No. Dice, sí, vamos a tratar de hacer algunas modificaciones, vamos a hacer una reforma laboral. ¿Por qué no pudo ser esa la respuesta y decir, en lugar de eso, negar esa situación? Cosa que uno dice, si eso no es una mentira, pero que no. alguien me diga qué es. No, sino- de- Ahora, se negó que ¿qué íbamos a pasa la- si, Fernando. si yo te extorsiono Vamos, con sí. el sistema jubilatorio? Te digo, vení, votá la ley o votá la ley y te banco Y nos el extorsionan incendio. con el sistema Esto jubilatorio no cuando se me dicen, consensúa, es Fernando, mentira el Fernando, diálogo. Fernando, El diálogo no existe. Fernando, no, no, Escuchamos Habla a uno Facundo. Es solo. que no puede haber diálogo cuando hay No imposición. diálogo, Roberto, es mentira. Roberto, escuchamos a es Fernando. mentira. No, no, Sí, no. me parece que acá Hubo se- 23 tipos traicionados. Una ¿no? sola cosa. No, nos extorsiona cuando dicen que el sistema previsional chaqueño va a ser pasado a la nación cuando está protegido por cláusulas No, no constitucionales. dije eso. Así nos extorsionaban acá. No dije eso. No dije que va a ser pasado a nación. No, pero acá nos amenazaba con eso. Otro caso posverdad nos decían, vienen por la caja previsional. Cuando está protegido constitucionalmente, tenés que tener Bueno. unanimidad para traspasarlo. Bueno, la próxima Claro. vez voy a traer Bueno, un Menos pero mal que está de forma protegido. Vamos a Vamos traer a a- Juan Manuel de Rosa. Me parece que hay cuestiones que acá se mencionaron, historicidad, concepto, realidad nacional, y no hay que olvidar una cuestión que la palabra posverdad fue elegida por el diccionario de Ofro como la palabra del año, instalada como palabra Sí, del sí. año. ¿En qué año? Y ahora- ¿En qué año? 2016. Del 2016, del 2016. Y ahora la Real Academia. Y que hay una serie de sucesos Sí. ocurridos en los últimos tiempos a nivel mundial y a nivel regional que no son menores, que no es una tendencia simplemente que ocurra a nivel país. Digo, la elección de Donald Trump, el Brexit en el Reino Unido, el no, caso el de Evo plebiscito Morales, de Evo Morales, que fue todo orquestado, después se dio una clara posverdad. Digo, tenemos que analizarlo mucho más allá de las barreras, como para debatirlo acá, de un tema que pasa las barreras nacionales y que hoy hay una tendencia mundial como para tenerlo en cuenta. Aparte Fernando, del un segundo antes del final. El modelo de los actores. Primero, tuviste que haber sido egresado de un colegio privado. Segundo, tuviste que haber sido egresado de una universidad privada, porque si no caíste en la educación pública. Tercero, tenés que responder a cierta y determinada condición social, o si no, sos la grasa militante. Entonces, todo cierra para que esto sea un producto. Eso- Fíjate que eso el no PRO, es verdad, eso es una el mentira PRO no es un enorme. partido político. En la campaña electoral por una persona El que fue ministro de intendente, Finanzas fue de salió universidad la pública. universidad ¿Qué estás pública. hablando? No, el PRO es una marca, no es un partido político. Está bien, pero yo Lo no formo dice. parte del No, PRO. es un partido político. Yo formo No, una no. coalición también. Sergio yo no Alejandro, sé. agradezco mucho que hayan estado este jueves. Sí, A los dos también, muchísimas gracias. Pero en realidad es La un partido verdad, político porque- cada uno de los debates que intentamos dar intentan ser lo más claro posible. Se traspasan sin lugar a dudas en muchísimas de las cuestiones políticas y partidarias también en cada uno de los debates. Los esperamos el próximo jueves para un nuevo Chaco Debate aquí por la pantalla de Chaco Televisión.